Imagina tres jubilados sentados en una banca de un parque. Uno de ellos, el del medio, representa exactamente el promedio. No es el más pobre, no es el más rico, es simplemente el normal. Ese jubilado promedio tiene ahorrado, para vivir el resto de su vida sin trabajar, menos dinero del que tú probablemente ganaste el año pasado. Y aquí viene el dato que de verdad debería quitarte el sueño. 1 de cada 4 adultos mayores no tiene absolutamente nada ahorrado para su retiro. 0. No poco. No algo modesto de lo que se avergüenzan. 0. Yo pasé las últimas semanas revisando informes de bancos centrales, estudios de instituciones financieras y encuestas sobre ahorro para el retiro en distintos países. Y lo que voy a contarte no es lo que los asesores financieros quieren que escuches en un seminario de venta. Es la aritmética real, la que nadie te enseña en la escuela, la que decide si tus últimos 30 años de vida van a ser dignos o van a ser una lucha constante por sobrevivir. Quédate hasta el final, porque en la segunda parte de este video te voy a mostrar exactamente qué hacer distinto, sin importar si tienes 25 años o 58. Parte 1. El dato que nadie quiere ver. Empecemos por Estados Unidos, porque ahí existen los estudios más completos del mundo sobre este tema, y porque lo que le pasa a la economía más grande del planeta termina reflejando, tarde o temprano, una tendencia global. Según la encuesta de finanzas de consumo de la Reserva Federal, el ahorro promedio de retiro entre personas de 65 a 74 años ronda los $200,000. Suena a una cifra decente, ¿verdad? Pero espera. Eso es el promedio. La mitad de esas personas tiene menos. Y cuando desglosamos los números, la fotografía se vuelve incómoda. 1 de cada 3 personas en edad de jubilarse tiene menos de $100,000 ahorrados. Otro grupo, casi el 15%, tiene entre $100,000 y $200,000. Solo la mitad supera esa marca de $200,000, y ese promedio está inflado por un pequeño grupo de personas con ingresos muy altos. Ahora bajemos en edad, porque aquí está la verdadera provocación. Entre los 55 y 64 años, a las puertas del retiro, el ahorro típico cae a $185,000. Entre los 45 y 54, apenas $130,000. Entre los 35 y 44, $68,000. Y entre los adultos jóvenes de 20 y pico años, los que en teoría tienen más tiempo para que su dinero crezca, la cifra típica es de solo $22,000. Y todavía no hemos hablado de ese 25% que no tiene nada. Cuando lo sumas a la ecuación, el panorama deja de ser "algunos están atrasados" y se convierte en "la mayoría no está preparada". Aquí va la primera frase que quiero que te quede grabada, porque la vas a escuchar varias veces en este video. El tiempo no perdona, pero tampoco avisa. No te avisa cuando se te acaba. Un día simplemente estás ahí, con 65 años, y el reloj ya no tiene vuelta atrás. Parte 2. Lo que $200,000 realmente compran. Vamos a hacer un ejercicio. No en teoría, no en una diapositiva bonita de un asesor financiero, en la vida real, con precios de 2026. Existe una regla clásica en planificación financiera llamada la regla del 4%. Si retiras el 4% de tus ahorros cada año, ese dinero debería alcanzarte aproximadamente 30 años. El 4% de $200,000 son $8,000 al año. Esos son $667 al mes. Si a eso le sumamos una pensión pública promedio, tomando como referencia el sistema estadounidense, donde el beneficio mensual promedio ronda los $1,976. Llegamos a un ingreso total de $2,643 al mes. Esa es la cifra con la que ese jubilado promedio tiene que vivir. Durante 25, 30, quizás 35 años, si la medicina moderna sigue alargando la esperanza de vida. Ahora hagamos la cuenta del supermercado, no la del PowerPoint. Vivienda, renta reducida o gastos de una casa ya pagada. $1,500. Quedan $1,143. Servicios básicos. Luz, agua, internet, teléfono. $250. Quedan $893. Alimentación, cocinando en casa y con cuidado. $400. Quedan $493. Salud,
Gastos de bolsillo más allá del seguro básico, $475. Quedan $18. $18. Antes de pagar el seguro del carro, la gasolina, ropa, artículos del hogar o darse un solo gusto en todo el mes. $18 de colchón para cuando algo se rompe, alguien se enferma o la vida, como siempre hace, decide sorprenderte. Esa es la realidad matemática de la mitad de los jubilados en uno de los países más ricos del planeta. Y si ahí el margen es así de angosto, imagina lo que significa en economías con pensiones públicas más débiles, monedas más volátiles o sin ningún sistema de retiro estructurado en absoluto. No se trata de cuánto ganas mientras trabajas, se trata de cuánto te queda cuando ya no puedes trabajar. Parte 3. 3 culpables, no 1. ¿Cómo llegamos aquí? No es solo la gente no ahorra, es estructural. Y hay 3 responsables principales. Culpable número 1. La desaparición de la pensión garantizada. Hace 40 años, más de un tercio de los trabajadores del sector privado en Estados Unidos tenía una pensión tradicional. El empleador invertía, asumía el riesgo y garantizaba un pago mensual de por vida. Hoy, menos del 15% tiene ese beneficio. En su lugar llegaron los planes de ahorro individuales tipo 401k, el equivalente en distintos países hispanohablantes a las AFP, los fondos de pensión privados, o los planes de ahorro voluntario. La diferencia es enorme. Antes, el riesgo lo cargaba un profesional. Ahora lo cargas tú. Un ciudadano común, sin formación financiera, tiene que decidir solo cuánto ahorrar, dónde invertir, cuándo reequilibrar su cartera y resistir la tentación de retirar el dinero antes de tiempo. Y tiene que hacerlo bien durante 40 años seguidos, mientras paga renta, cría hijos y sobrevive el mes a mes. Convertimos algo que antes gestionaban expertos en un examen de finanzas que la mayoría de la gente nunca estudió. Culpable número 2. Los salarios que no se movieron. Ajustado por inflación, el salario típico en muchas economías lleva más de 4 décadas prácticamente congelado. Mientras tanto, la vivienda se ha triplicado de precio, la salud ha subido más del 400% y la educación superior se ha vuelto, en algunos países, hasta 15 veces más cara. Los asesores te dicen, ahorra el 15% de tu ingreso, pero cuando más de la mitad de los trabajadores vive de quincena en quincena, esa recomendación no es un consejo. Es una broma de mal gusto. Culpable número 3. La deuda que se come el futuro. La deuda estudiantil promedio en Estados Unidos ronda hoy los $40,000 y hay personas todavía pagándola a los 50 y 60 años. Cada dólar que se va en intereses es un dólar que no está creciendo en una cuenta de retiro. Y no es solo el dinero, es el tiempo. 20 años pagando una deuda son 20 años de crecimiento compuesto que jamás vas a recuperar. Súmale la deuda de tarjetas de crédito, con tasas que en muchos países hispanohablantes superan fácilmente el 40 o 50% anual. Si pagas $150 mensuales solo en intereses, y en cambio invirtieras esos mismos $150 durante 30 años a un rendimiento del 8%, terminarías con cerca de $220,000. Literalmente estás financiando tu propia pobreza futura para pagarle intereses a un banco hoy. No es que la gente sea mala con el dinero, es que el sistema fue diseñado para que el dinero se te escape antes de que aprendas a retenerlo. Parte 4. La conversación que nadie tiene consigo mismo. Imagina esta escena. Tienes 58 años. Estás sentado en tu cocina, un domingo por la noche, y por primera vez en años abres la aplicación de tu cuenta de ahorro para el retiro. Ves el número. Y ese número es mucho, mucho más pequeño de lo que imaginabas. Tu primer pensamiento es, todavía tengo tiempo. Tu segundo pensamiento, el honesto, el que llega 2 minutos después es, ¿tiempo para qué exactamente? Esa conversación, esa exacta, la están temiendo en este momento millones de personas en toda Latinoamérica y España. No porque sean irresponsables, porque nadie les explicó la aritmética a tiempo. Y ese es exactamente el motivo por el que existe este canal. Parte 5. ¿Qué hacer según tu edad?
Aquí está la parte que sí puedes controlar. Si tienes 20 o 30 años, tu superpoder se llama tiempo. Si inviertes $300 al mes desde los 25 años en un fondo indexado diversificado con un rendimiento promedio del 8% anual, ligeramente por debajo del promedio histórico del mercado, llegarías a los 65 años con más de $1 millón. Y si tienes acceso a algún vehículo de ahorro con ventajas fiscales, tipo cuenta de retiro individual, con un límite de aporte de alrededor de $7,000 al año, unos $583 mensuales, y lo aportas religiosamente desde los 25 hasta los 65, habrás puesto en total $280,000 de tu bolsillo. Pero gracias al interés compuesto, podrías retirarte con cerca de $2 millones. Esa es la diferencia entre un retiro con estrés financiero y un retiro con dignidad. Si tienes 40 o 50 años, toca acelerar. Necesitas destinar entre el 15% y el 20% de tu ingreso bruto al retiro si quieres recuperar terreno. Sí, eso probablemente signifique ajustes incómodos en tu estilo de vida hoy, pero incómodo hoy es mejor que desesperado a los 70. Si tienes 55 o 60 años y sientes que vas muy atrás, la realidad es más dura, pero no imposible. Si tienes $150,000 ahorrados a los 55 años y quieres llegar a $750,000 a los 67, necesitarías ahorrar cerca de $3,000 mensuales. Para la mayoría, eso simplemente no es viable. Entonces, ¿qué queda? Primero, trabajar más años. Cada año adicional te da 3 regalos al mismo tiempo. Un año más para ahorrar, un año más de crecimiento para lo que ya tienes y un aumento en tu pensión pública. Retirarte a los 70 en lugar de a los 62 puede aumentar tu beneficio de pensión hasta en un 77%. Eso es una diferencia enorme, mes tras mes, por el resto de tu vida. Segundo, reducir drásticamente el estilo de vida que imaginabas para tu retiro. Vender la casa grande e invertir el excedente. Mudarte a una ciudad con menor costo de vida. Aceptar que tu retiro no será el que soñabas a los 30, pero puede seguir siendo un retiro seguro si eres realista con tus gastos. Tercero, revisa dónde está realmente tu dinero. Una cantidad sorprendente de personas tiene sus ahorros de retiro estancados en cuentas de bajísimo rendimiento, por miedo o por desconocimiento, ganando apenas 1% anual. Si te faltan más de 10 años para retirarte, tu dinero necesita estar invertido en instrumentos que generen crecimiento real, no guardado con miedo bajo el colchón digital de una cuenta bancaria. El retiro no es opcional. Tu cuerpo, tarde o temprano, va a dejar de permitirte trabajar, lo quieras o no. Un problema de salud, una limitación física, el simple paso del tiempo, algo va a poner fin a tu vida laboral. Y cuando eso pase, vas a necesitar dinero para vivir. Si no lo tienes ahorrado, tus opciones se reducen a 3, y ninguna es agradable. Depender completamente de una pensión pública que no alcanza. Depender de tu familia, si es que puede y quiere sostenerte. O enfrentar una vejez de pobreza real, que no es solo un problema financiero, es un problema de salud y de dignidad. Nadie llega a los 65 años arrepentido de haber ahorrado de más. Si este video te movió el piso un poco, dale like, suscríbete y déjame en los comentarios en qué etapa de este camino estás tú ahora mismo. En este canal seguimos teniendo las conversaciones sobre dinero que la mayoría prefiere evitar, porque tu futuro se construye con las decisiones incómodas que tomas hoy. Nos vemos en el próximo video.